¿Qué tal? Bienvenidos a Astrofototech, tu canal de outreach para la divulgación de la astrofotografía en Chile, con una cortina musical que obviamente con la que abrimos el programa y que probablemente en la segunda parte de este podcast, donde vamos a abordar una película que tenemos obviamente en portada, quizás no se condice o no les va a resultar muy coherente, digamos, con esta introducción, pero la verdad es que me hubiera encantado haber colocado precisamente parte de la banda sonora en el principio y también al final, que probablemente lo hagamos al final, de la película The Arrival de 1996, protagonizada por Charlie Sheen, y que en su momento fue una película que quizás tenía mucho que aportar de ciencia, pero que dada la época o quizás la década en la que se estrenó, fue más bien vista como una película de acción. Yo creo y firmemente por eso la rescato, que en esta época quizás tiene mucho que aportar a lo que es la ciencia, y por ello decidí rescatarla un poco para que las personas la busquen. Lamentablemente en la plataforma de Netflix creo que salió, no sé si a principios de este año, yo al menos la vi el año todavía pasado, pero obviamente Netflix tiene un tiempo de estreno y obviamente tiene también una cuenta regresiva en que avisa a sus espectadores o a sus suscriptores de cuando determinados contenidos van a ser retirados, digamos de pantalla o dentro de lo que ofrece la parrilla. Hoy en día está disponible, si mal no recuerdo, en Amazon Prime y también en Google Play, pero también obviamente bajo la condición de pago, ¿no? También, si ustedes quieren, pueden hacer casting, obviamente, o Chromecasting más bien, de la señal desde internet hacia su televisor, que eso siempre resulta, ¿no? Como les digo, me hubiera encantado haber partido este podcast con parte del soundtrack de Arrival de 1996, que se diferencia obviamente de la película más reciente protagonizada por Amy Adams, que es igualmente interesante y que yo no he visto que se haya hecho ejercicio tampoco de ella desde el punto de vista quizás de la ciencia, ¿no? Aunque creo que ahí la ciencia pasa a tener una connotación un poco más distinta y que está más bien inserta de manera omnisciente, podríamos decir, en lo que es la narrativa misma de la película. Pero puntualmente en una película que es directa, que es lineal, como en el caso de Arrival o Han Llegado de 1996, ¿no? Es una película que es un mensaje completamente directo, se entiende, no tiene flashbacks de ningún tipo, y que en ese sentido vale la pena analizarla porque lo que tiene de ciencia también es bastante rescatable. Pero como les menciono, probablemente vamos a pasar a hablar de ella en la segunda parte porque necesitamos también darles esperanza con respecto a lo que ha sido esta guerra que ya lleva 7 días. Así como existió la guerra de los 6 días, el mundo y Europa específicamente está viviendo una guerra de 7 días hasta hoy, ¿ya? Es muy difícil partir hablando de las circunstancias políticas y en las cuales se encuentra el mundo hoy en día, cuando tienes también que introducir un tema distinto en la segunda parte de un podcast o de cualquier programa en realidad, ¿no? ¿Cómo lo relacionas? ¿Cómo digamos, cómo haces coherente el mensaje en su conjunto? Pero ustedes ya van a ver cómo lo hemos logrado al menos, ¿no? A ver, quiero partir diciéndoles que es un poco difícil porque al menos a mí me obliga un poco a retroceder, y no es que no quiera hacerlo o no es que me cueste porque no lo recuerde, pero al menos a mí me obliga a hacer el ejercicio de retroceder, y es un poco lo que yo ya dije en una columna incluso de LinkedIn que ustedes pueden visitar, ya que tiene un título distinto, pero que a mí me hubiera encantado haberla titulado de la misma manera en que principié este podcast: No aprendimos nada, porque esa es la verdad, no aprendimos nada. Obviamente esa columna tiene un título distinto. El post que hice también sobre la guerra en Instagram también lleva un título distinto. Me hubieran encantado, digamos, que hubiera sido transversal el mensaje desde el punto de vista, digamos, del titular, pero no se puede. Y quise darle la fuerza, digamos, interpretativa de lo que significa decir no aprendimos nada, porque yo misma siento que cuando tengo que hacer ejercicio de un análisis que es periodístico, a lo mejor independiente, vuelvo a reiterar de que lo vaya, digamos, a retomar en la segunda parte de este podcast desde el punto de vista científico, que es lo que
a ustedes quizás les interesa, o los que descargan este podcast o lo escuchan, se haya metido específicamente a hablar, no hay ningún problema con que quieran adelantarlo, pero dejarles sentado al presente un poco de que al menos a mí me cuesta, digamos, hablar de todo este tema, porque a mí me obliga a retroceder, me obliga a decir no aprendimos nada. Vuelvo a insistir, no porque no lo pueda recordar o me cueste recordarlo o porque uno simplemente no quiera mirar, digamos, cómo partió en un comienzo. Yo empecé siendo obviamente fotógrafa, periodista primero y por extensión fotógrafa, ¿ya? Y es, digamos, la verdad es que es muy delgada la línea entre ser periodista y la primera fotografía que tú aprendes dentro del periodismo es obviamente la fotografía periodística, ¿ya? Fotografía e imagen periodística. Es así como se llamaba, digamos, los ramos que yo tenía en la universidad como periodista, ¿no? Y por lo tanto ese entrenamiento de fotoperiodista desde el punto de vista del contenido o de la parte interpretativa, uno la tiene, uno sale con ella al cabo de los 4 de los 5 años, ¿no? Y yo lo primero, y siempre se dice que es, digamos, el estado quizás más larvario en el que tú empiezas a trabajar como periodista, como fotógrafa independiente, de que después te quieras como periodista dedicar específicamente a eso, al tema de imagen, y que evoluciones con el tiempo a distintas, digamos, materias o a distintas disciplinas o subáreas de la fotografía. Como es el caso que hoy en día, ¿cierto? Nosotros hemos logrado hacer fotografía astronómica, plantar un núcleo acá en el sur de Chile, algo que era impensado, digamos, antes, y que de alguna manera hemos un poco sabido aprovechar en virtud de lo que significa también el cambio climático, ¿no? Los cielos, digamos, han tenido quizás esa bondad, por lo menos para nosotros. Entonces, yo siempre, en el estado más larvario de la fotografía periodística o del fotoperiodismo, como se le tiende a llamar, o del periodismo gráfico, ya, acá en Chile, siempre yo criticaba el por qué los fotoperiodistas traían o venían a Occidente con imágenes, cuando se producían estas guerras en la década del 80, en el 90, que estaban en lugares, ¿cierto? Generalmente con base en, digamos, en Oriente, de niños que habían sido agredidos, de niños que estaban completamente ensangrentados, niños que estaban, que habían muerto, ¿no? Niños que ni siquiera tenían los ojos cerrados al momento, digamos, de... Nadie se preocupaba de cerrarles los ojos al momento de morir, digámoslo así. Y bueno, yo recuerdo que habían hartos colegas que en su momento me decían, es duro, por supuesto que es duro, no creas que el ejercicio nosotros no lo hacemos, ¿ya? Pero si uno no toca estas imágenes, si uno no las muestra al mundo, la gente simplemente no la entiende. Porque efectivamente, y en eso tenían razón y lo comparto, probablemente tú nunca vas a viajar a sus lugares, quizás nunca vas a haber conocido a esas personas, ¿ya? Pero una guerra es una realidad que le puede tocar a cualquiera. Basta en este minuto con que, por ejemplo, una autoridad, vamos a colocar el mismo caso, por ejemplo, de la expresidenta Bachelet, que sale a decir, ¿cierto?, que solamente en un poblado de Ucrania se están cometiendo crímenes, etcétera, o ya está completamente devastada la zona. Basta con que un líder en este minuto, así como están las pasiones exacerbadas y así como están de bravucones los primeros ministros del exterior de Rusia, de que prácticamente están diciendo, oigan, si no detienen el bloqueo frente, digamos, a lo que significa la economía, cuando en realidad todos sabemos que lo que a ellos les interesa, en el fondo, es que no les toquen a la mafia rusa, que son los que principalmente quizás mantienen y han elevado y subido la temperatura económica de una potencia que en este minuto se cree con el derecho de amenazar a todas las demás, porque no es solamente Ucrania es un mal pretexto, ¿ya? Y es porque precisamente ha logrado tener, digamos, la temperatura y el color, digamos, del poderío que hoy día exhibe, gracias específicamente a las negociaciones con la mafia rusa, ¿ya? Entonces, hoy día hay que poner mucho cuidado con lo que uno dice,
porque aquí las condiciones están completamente dadas como para que se inicie una tercera guerra mundial, tal como inició la segunda, con un bombardeo completamente aislado en Pearl Harbor, por ejemplo. Y basta con que un líder de un país, digamos, muy pequeño, quizás muy alejado, haga un llamamiento a la paz o denuncie, ¿cierto?, frente a la ONU, crímenes, digamos, de lesa humanidad o devastación, como para que ponga en riesgo a su propia patria. Entonces, en ese sentido hay que poner también mucho cuidado, ¿ya? Efectivamente, la guerra puede ocurrir en cualquier parte, ¿verdad? Y tal como se dice, a lo mejor a esas personas que, por ejemplo, en esa época, en esas guerras que ocurrían en Oriente, quizás nunca íbamos a conocer esos países o quizás nunca íbamos a toparnos con esas personas. Pero cuando una guerra ocurre en casa, cuando una guerra se da, lamentablemente, y por eso digo, hay que poner mucho cuidado también con cómo uno maneja la diplomacia, las declaraciones también que emite. Cualquiera podía estar preso o sujeto de una guerra, y ahí sí nos conocemos las caras. Y es acá donde uno, obviamente, con este nivel de reflexión o con estos años, uno entiende un poco más el ejercicio que hacían los colegas ya en su momento, ¿ya? ¿Verdad? También recuerdo que yo partí haciendo un ejercicio de comprensión en esa oportunidad, ya en esa época, para entender esto, ¿cierto?, de lo que significa el tema puntual de los niños, el desplazamiento de los niños, el sufrimiento de los niños, niños que mueren, niños que son fotografiados, digamos, sin vida o ensangrentados, y escribí una columna, me recuerdo clarito, que se llamaba La excepción y la guerra. La excepción y la guerra. Porque además yo hacía ejercicio también de hablar de un gran fotógrafo o fotoperiodista que a mí me encanta, que es Thomas Hoppe, que yo me imagino que todavía está vivo, que es un fotógrafo alemán, que estuvo o que vive vecindado en Nueva York desde ya gran parte, digamos, de lo que significa su vejez, y que yo lo colocaba en contraposición en ese ejercicio, en su momento, porque yo decía, ¿por qué no hacer lo que hizo Thomas Hoppe, por ejemplo? De que cuando se produjo el ataque a las Torres Gemelas en 2001, él inconscientemente ya lo explica, él en alguna manera, él lo explica en el diario The Guardian en su oportunidad cuando él libera las fotos que él efectivamente tomó para el ataque a las Torres Gemelas, que ya en esa época, probablemente ya en esa época el mundo ya venía con una señal muy mala. Y ya voy a pasar a hablar después cómo lo voy a conectar también con el tema de lo que significa Ucrania, que también ya venía con temas bastante claros de que existía un propósito ya en esa época, entre el 2001 y el 2004, más o menos, con un problema grave, donde ya en ese minuto podría haberse desatado, o quizás ya existía la intención de desatar una tercera guerra. Porque en ese minuto, Thomas Hoppe, que era, como les cuento, este fotógrafo alemán, que estaba avecindado en Nueva York desde hacía muchísimo tiempo, era un fotoperiodista que pertenecía, ¿cierto?, a la agencia Magnum. Él ese día inconscientemente no logró llegar a la zona cero, donde estaba produciéndose la devastación de las Torres Gemelas, como sí lo hicieron otros muchos periodistas que corrieron, ¿verdad? Porque el lema de los fotoperiodistas es que si no obtuviste una toma es que no estuviste lo suficientemente cerca. Esa es una lección, ¿cierto?, dada por un grande. Pero él cuenta que efectivamente él ese día, de manera inconsciente, no sé si no quería llegar o dejó pasar los minutos de manera consciente. Finalmente, no es que él no haya hecho su trabajo, porque él prefiere decirle, digamos, a la agencia para la que estaba trabajando en su momento, de que no tenía imágenes, de que no había llegado. Pues él había tomado imágenes, pero las imágenes que él tomó fue desde Brooklyn. Las imágenes que tomó, las tomó con un lente crítico, con una focal crítica. Y las imágenes que obtuvo, ¿ya?, fueron liberadas únicamente después del 2010. Y esas imágenes las conoció el diario The Guardian. Es una serie de imágenes que también obtuvieron su premio, aun cuando la realidad, ¿cierto?, y digamos temporal, no se condecía muchas veces con el reconocimiento del cual él fue acreedor posteriormente.
Pero era tal el peso del mensaje de esas imágenes que contravino, digamos, todo protocolo con respecto a lo que significan los premios fotográficos, que generalmente coloca dentro de las condiciones del deadline, obviamente, que las personas, digamos, que las imágenes candidatas tengan que tener, digamos, un asidero real con respecto a la contemporaneidad. Y en ese sentido, él estaba muy desfasado, obviamente. Pero no venía al caso porque el mensaje era tan potente, ya, que ahí no había nada que hacer, digamos. Lo que él retrató fue la indiferencia de un pueblo norteamericano frente a lo que estaba pasando enfrente de sus ojos. Un par de personas que estaban como en una especie de costanera, mirando de manera muy incrédula lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos al otro lado, digamos, del puente de Brooklyn, ¿no? Y donde se veía que la bandera de Estados Unidos estaba completamente incendiada, ¿ya? Una imagen que estaba tomada con un lente muy crítico, pero con una profundidad de campo que dejaba ver lo suficiente como para imaginar que allí estaba ocurriendo de todo, o sea, es un infierno desatado. Pero estas personas, entre incrédulas, podría haberse dicho que tendenciosamente el fotógrafo las hizo ver como si no estuvieran ni allí, la verdad. Y él se sintió como bien culpable de haber descorchado esa imagen en un momento en que las pasiones estaban muy exacerbadas, donde Estados Unidos, digamos, estaba con gatillo fácil, digámoslo así, ya como están los ucranianos también en este minuto y de manera muy comprensible por lo demás. Y decidió él, digamos, colocar un temple frío, ¿no? Paños fríos, porque si de algo saben los alemanes son de guerra, ¿no? Y por eso se dice que hoy en día se produjo, yo más bien como lo digo, como lo dije en un post de Instagram, se produce, digamos, una falla de San Andrés perfecta, ¿no? Alguien podría decirme la tormenta perfecta. No, porque cuando se produce una tormenta, uno siempre sabe que incluso en los tornados las cosas van a dar a cualquier lugar, independiente que las encuentres o no, pero en algún lugar estarán. Pero cuando se produce una falla de San Andrés se hunde todo. Y aquí se produjo la falla de San Andrés perfecta, porque definitivamente aquí se estaba esperando que saliera Donald Trump del poder, que saliera Angela Merkel, que muchas personas dirán, pero ¿cuál era el peso que tenía Angela Merkel? A lo mejor, no sé si hay algunas personas, gran porción del mundo podrá seguirla viendo con un toque machista, pero otras reconocen en ella que fue efectivamente una muy buena, digamos, canciller, etcétera, que por algo fue reelecta prácticamente 3 veces, entonces, pero nadie reconoce en ella la capacidad de negociación que tenía. No vamos a saber nunca qué clase, digamos, de negociaciones a las que ella dio pie, que quizás digamos, que avanzadas o escaladas ella detuvo, ¿ya? Que a lo mejor fue capaz de mirar un poco más allá en el tablero, ¿no? Y eso no lo vamos a saber. Pero se estaba esperando que se produjera, digamos, la caída de un triángulo o de un triunvirato de poder, por decirlo de alguna manera, perfecto, ¿no? Y como yo lo dije también en ese mismo post de Instagram, ¿quién es el tercero de este triángulo? Generalmente, digamos, las consecuencias geopolíticas, digamos, del país que decida estar del lado equivocado, ¿ya? Y del cual, o con el que usted se siente identificado por una cercanía puntual, ya sea geográfica o del lugar en el mapa en el que usted se encuentra. Y que de todas maneras le va a tocar indirectamente las consecuencias de la guerra. Como puede ser en este caso, por ejemplo, con nosotros Venezuela, ¿ya? Porque los bravucones que deciden iniciar una guerra, que generalmente es por intenciones generalmente muy antojadizas, ¿no? Arbitrarias y quizás muy personales, ¿no? La verdad es que están bien con Dios y con el diablo, ¿ya? Ellos no están respondiendo a razones políticas que son exclusivamente quizás de un bloque o de querer resucitar un bloque comunista antiguo, porque quizás eso no les interesa para nada. Ellos sirven solamente a sus propios propósitos, pero en ese proceso están dispuestos a negociar con cualquiera que tenga una visión trasnochada de un régimen que ya no existe. ¿Ya? Y con eso me refiero específicamente a lo que hizo Cuba en su momento y a lo que está haciendo Venezuela ahora. Y de eso podemos nosotros recibir las consecuencias. ¿Ya? Eso es lo grave. Ahora, vuelvo a retomar el tema de lo que había dejado pendiente, que era la fotografía de Thomas Hopka. Entonces, cuando él, digamos, da a conocer esta fotografía o esta serie de fotografías,
en un momento donde ya lo de las Torres Gemelas había pasado, en un momento cuando ya, digamos, las pasiones estaban más exacerbadas, logra, digamos, colocar estas imágenes en valor, ¿no? Y son obviamente también reconocidas. Y hace un ejercicio también de mea culpa a la sociedad neoyorquina también como sociedad de decir, sí, se entiende por qué obviamente él no las publicó, se entiende quizás y nos da una buena bofetada de cómo somos nosotros como sociedad, los norteamericanos o solo los neoyorquinos, por ejemplo, ¿ya? Que somos indiferentes quizás frente a ciertas realidades, ¿no? Pero a mí me sirvió mucho, digamos, esa experiencia de leer de Thomas Hopka y de seguirlo también, de cómo él hacía las cosas, porque la puse en contraposición a lo que, por ejemplo, hacía Steve McCurry, por ejemplo, con Sharbat Gula, esta niña que él fotografió en el año 1984 en el campo, digamos, de Nasirvat, durante la invasión rusa a los afganos, ¿no? Y vuelvo a insistir con todo este tipo de fotografía o de fotoperiodismo tradicional que se hace siempre de las consecuencias, digamos, indecentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que lamentablemente tienen que sufrir los niños, ¿no? Y por eso escribí una columna que en su momento se llamaba La excepción y la guerra, porque en ese minuto yo estaba tratando de hilvanar cómo podrían hacerse las cosas de una mejor manera. Y estaba tratando de hacer una transición entre lo que hacía Thomas Hopka y lo que hacía Steve McCurry. Y quizás no encontré, por eso digo que fue un ensayo, no encontré la solución, la verdad, al ejercicio fotográfico. Pero sí, obviamente, encontré la forma en el ensayo, digamos, del papel, el poder llevar a cabo, por lo menos, el poder acercarme a una idea de cómo se pueden dar mejor las cosas. Y bueno, y en esa columna de LinkedIn que escribí ahora último, que ustedes la pueden ver, obviamente está con el nombre de nuestro núcleo, ahí lleva súper puesto el nombre, súper bien puesto el nombre, digamos, o sea, dice, no aprendimos nada, en 77 años no aprendimos nada, porque las imágenes que tenemos de trenes de niños durante la Segunda Guerra, que partían trenes solamente cargados de niños, porque papás tenían que ir a dejarlos a la frontera, ¿ya? No tiene ninguna distinción, ninguna, con lo que estamos viendo con Ucrania en este minuto, ninguna. A lo sumo quizás los niños ahora manejen un poquito más de tecnología, partirán a lo mejor con algún tablet, no tengo idea, pero en lo moral, en lo ético, no hay ninguna distinción. Y es exactamente el síntoma que se venía, pronosticando, que se venía vaticinando desde el punto de vista moral de lo que significaba la decadencia de la humanidad, que se va a exterminar a sí misma, de lo cual podría ser una consecuencia nada más que secundaria el hecho prácticamente de que se extermine la humanidad a raíz de una tercera guerra con consecuencias nucleares, porque la verdad es que el exterminio lo provocamos moralmente primero nosotros, ¿no? Que estábamos tan dispuestos a ser pellizcados por la tecnología, a recibir pellizcos de información en un celular, a no exigir calidad a los contenidos, ¿cierto? Que la verdad criamos una sociedad que nació con el dedo pegado en el botón y que hoy en día hace que cualquiera se sienta también con el derecho a tener el dedo pegado al botón. Piensen ustedes todos estos movimientos que, por ejemplo, el otro día o hace una semana, cuando se produjo la primera negociación de Lavrov, ¿cierto?, de los primeros representantes de cada uno de los gobiernos, ¿cierto?, en este caso el ucraniano de Zelensky con Putin, que en este caso fue, digamos, los representantes de ambas partes, esas negociaciones se vieron interrumpidas. ¿Por qué? Porque efectivamente un grupo, digamos, llamado Anonymous, un grupo de hackers, ¿cierto?, impidieron o le cortaron las comunicaciones a Rusia. La verdad me encantaría saber para qué lo hicieron, y con esto un poco aclaro el punto, donde probablemente pueda que no se entienda muy bien lo que escribí en la columna, porque muchos dirán, pero si Anonymous lo que hizo probablemente fue cortarle las comunicaciones a Rusia porque estaba de acuerdo con Ucrania. A ver, aquí hay que entender que cuando se produce una cosa así, no se le está haciendo un favor a nadie, o más bien se le está haciendo un flaco favor en este minuto a Ucrania, porque en estricto rigor lo que se necesita es una negociación, ¿ya? Y cuando aparece un grupo de hackers creyendo que cortándole las comunicaciones o cortándole el agua, en ese sentido, por decirlo de alguna manera, a Rusia, está haciendo las cosas bien en favor de Ucrania, está
discúlpeme, francamente muy equivocado, ¿ya? Entonces, esa es la sociedad en la que nosotros venimos, ¿ya? Exterminándonos a nosotros mismos desde el punto de vista tecnológico, pero sin ningún principio moral hace mucho rato. Y son estas personas las que en realidad tienen el botón. No va a ser un Putin, porque esos son simplemente los monstruos que hemos creado, porque no exigimos, vuelvo a insistir, no exigimos calidad a los medios, no nos informamos, estamos más pendientes de comprar el último celular de moda, pero no nos dimos cuenta en qué momento, ¿cierto?, se dio lugar a la creación de un monstruo de esta naturaleza, ¿ya? No estábamos pendientes de esa realidad, ¿ya? Que por lo demás podría haber sido un monstruo que crece allá, como pudo haber aparecido espontáneamente acá, o en cualquier otro lugar, ¿ya? Y lamentablemente, ¿no? Vuelvo a insistir, tenemos esta imagen o esta postal en que parece que habríamos retrocedido en el tiempo, ¿no? Como a la Segunda Guerra Mundial, simplemente con más tecnología, ¿ya? Entonces, vuelvo a insistir, estos grupos, digamos, estos grupos informáticos o estos terroristas informáticos, independiente de que uno, porque la verdad, vuelvo a insistir a lo que hicieron con la primera negociación, no fue a hacerle un favor a nadie. De verdad que no le hicieron un favor a nadie, ¿ya? No se sabe para quién trabajan, para quiénes trabajan. Y al no saber, digamos, nosotros para quiénes trabajan, tienden un manto de oscuridad y de sombra frente al escenario de la guerra misma, porque tú te preguntas, ¿efectivamente será la guerra de Putin? Él es la cabeza de ojiva visible de amenaza en este minuto más patente. Pero cuando aparecen este tipo de factores que son aleatorios, como por ejemplo grupos hackers que podrían ser también terroristas, uno dice, ¿realmente de qué lado están? ¿O de quién es esta guerra? También es válido preguntarse eso, ¿ya? ¿Cuáles son los intereses que en realidad están aquí? Estos intereses, ¿cómo se cruzan? ¿Ya? Y se me arma un panorama y una confusión muy parecido a lo que ocurrió con la muerte de Kennedy, por ejemplo, donde nunca, jamás vamos a saber qué realmente ocurrió. Jamás, ¿ya? Entonces, hay que poner cuidado, ¿ya? Porque cuando una sociedad está muy metida en un boom económico, ¿ya? O en una pujanza o en un apogeo aspiracional que incluso se puede dar de manera muy primigenia, ¿ya? A nivel, digamos, de la célula primigenia de la sociedad, que es la familia, ¿ya? Cuando tenemos solamente, digamos, un afán, digamos, aspiracional y de realización económica, no nos damos cuenta tampoco el resto de sociedad que estamos construyendo, ¿ya? Yo decía que esto, la verdad, pudo haber escalado de manera muy fatal, ¿ya? De manera mortal, desde hacía ya mucho tiempo. Yo les hablaba incluso de las Torres Gemelas en el 2001, como ejemplo, digamos, nada más, para traer a colación el tema de Tomahawk y para decirles, digamos, que obviamente, y ustedes, todo el mundo lo sabe mejor que nadie, y ahí podría verse, ustedes tuvieron el mejor ejemplo, nosotros, los contemporáneos tuvimos el mejor ejemplo, digamos, de lo que significaba un peldaño o una chispa de lo que puede encender una guerra. Lo vimos también en el año 2019, cuando aprendimos que la democracia es algo muy vulnerable, ¿no? Que la democracia también hay que cuidarla. Bueno, cualquier chispa puede encender una guerra, ¿ya? ¿Y por qué hablaba de que Ucrania ya en ese tiempo, por ejemplo, podría haber comenzado con una guerra y que nunca hubo una intención de negociar, ¿ya? Es decir, Ucrania siempre fue, a partir de los hechos conocidos ahora durante la última semana, Ucrania fue el peor pretexto que pudo haber encontrado Rusia, ¿ya? Para iniciar una guerra. Porque si tú te remontas al año 2004, Ucrania efectivamente, como parte de un país que ya pertenece a Europa y que era independiente, estaba por firmar, bajo el régimen de Viktor Yanukovych, ya que era el premier anterior a Zelensky, ya había estado, digamos, en disposición de entrar a lo que significa la Unión Europea. ¿Y qué significa aquello? Por extensión, tener acceso a todos los tratados de libre comercio, ¿no? Lo cual yo me imagino perfectamente que entraba en un conflicto de intereses, digamos, garrafal para lo que significa la economía rusa y sobre todo para quienes soportan, como ya dije anteriormente, que podría ser, ¿por qué no?, la mafia rusa efectivamente, digamos, el gran poderío del que hace gala de manera bélica hoy día Rusia,
Probablemente, y cuando ya las personas, digamos, el pueblo civil, digamos, el respaldo civil ya estaba en las calles y celebrando incluso el tratado, la firma del tratado, digamos, con la Unión Europea, eh, finalmente esto se replegó y Yanukovych se retractó, digamos, de firmar, ¿ya? A última hora. Y esas mismas personas que estaban celebrando prácticamente en la calle pasaron de celebrar a realizar una protesta que comenzó, digamos, pudo haber comenzado con un corte pacífico, pero dada la situación, digamos, de la rabia que aquello producía en la gente, donde de un momento a otro se les cambió, digamos, el escenario, le dieron vuelta, digamos, le dieron vuelta a la tortilla en el fondo, ¿ya? Pasó a ser una protesta completamente violenta, ¿ya? Y ahí es donde se produce obviamente todo lo que significa la Revolución Naranja del 2004 en la Plaza del Meidán, que viene a ser una suerte de Plaza Dignidad para nosotros, en el fondo, o la Plaza Italia, donde la gente fue corrida a palos por el Berkut, que en el fondo es la policía, digamos, militar de Ucrania, que en su momento, más que nada, fue obviamente creada para combatir lo que era el crimen organizado. Miren lo que estoy diciendo, para combatir el crimen organizado apaleando a civiles en la calle, ya cuando ese mismo crimen organizado es el que hoy día está soportando la economía de Rusia, ¿no? Increíble ver esas imágenes, de ese documental que se llama el invierno del infierno, por decirlo de alguna manera, o el invierno de la noche, ya, Winter of Hell, creo que es algo así se llama. Está en Netflix por si lo quieren ver, ya. Es donde la gente en la Plaza del Meidán continuó con protestas pacíficas, porque la verdad es que las cachiporras aquí iban y venían y no eran cachiporras de palo, ¿no? A la gente le daban con varas de metal. Y pobre del que caía en las redadas y en las estampillas de gente que corría, porque el que llegaba a caer no recibía un palo, recibía 100. Y son sumamente crudas esas imágenes de ver en ese documental que está en Netflix. Porque, perdónenme lo gráfica de lo que voy a decir, si te llegaba a agarrar un efectivo del Berkut, lo más probable es que te dejaba con pérdida de masa encefálica ahí mismo. ¿Eh? Entonces, eso es a lo que nos estamos viendo enfrentados ahora. Esa es la naturaleza de una cultura, en el fondo, que se cree con el derecho de dictarle la pauta a los demás de lo que pueden hacer o no, ¿ya? Además, con un discurso completamente inconsecuente, ¿ya? Si lo vamos a trasladar a lo que era la antigua ideología comunista, de cuando, por ejemplo, Fidel Castro decía, no, nadie le viene a decir aquí a Cuba lo que nosotros tenemos que venir a hacer, Estados Unidos no nos viene a decir a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Pero sin embargo, ¿ya? Si vamos a ser consecuentes, digamos, y pensar con la misma ideología, ¿no? O vamos a trasladar esa misma ideología, o pensar que ellos todavía echan mano de esa ideología, están haciendo exactamente lo mismo. ¿Mm? Entonces, la verdad es que es un escenario bravucón, insolente, indecente, ¿ya? Porque la verdad es que los rusos, hay que decirlo, la peor guerra que puedes iniciar es con Rusia, lamentablemente. Y yo recuerdo cuando se produjo la invasión, digamos, rusa a Afganistán en la década del 80, periodo en el cual obviamente incluso toma específicamente, ya que partía hablando de Steve McCurry, y la foto de Charbat Gula, digamos, en el año 84, los rusos cometieron muchos crímenes de indecencia, muchas violaciones, ¿ya? A mujeres. Y lo primero que denunciaron los afganos fue precisamente que una guerra no justificaba la indecencia, ¿ya? Entiéndase la indecencia transversal de lo que significa atentar contra la mujer, que es algo que está completamente hoy día condenado en Occidente, ¿ya? Como también lo que significa atentar en contra de los niños, que eso también ya fue denunciado, ¿ya? Porque aquí han muerto muchos niños también, en algunos poblados. ¿Mm? Así que, nada, o sea, vuelvo a insistir,
Es una guerra que la verdad te obliga a retroceder en todo análisis, ¿ya? En todo análisis, incluso profesional, de lo que uno venía haciendo antes, donde uno también, claro, saca sus aprendizajes y uno dice, yo entiendo entonces ahora completamente lo que la gente traía en esa época como imagen. Y te decía, mira, la verdad es que a nosotros tampoco nos gustaría, ni se entiende. Pero si no lo traemos, no traemos el testimonio de estas imágenes a Occidente no va a entender, ¿ya? No va a entender. Y es una forma de decirle al mundo también, mira, una guerra puede suceder en cualquier minuto, en cualquier parte, y probablemente nunca conozcas estos países ni nunca te topes con esta gente. Pero si mañana a ti te toca una guerra, obviamente a esas personas sí las vas a conocer. ¿Mm? Bien, vamos a dejar este análisis acá y vamos a volver con lo que es la segunda parte del análisis de Arrival de 1996. Ya volvemos. Bien, y volvemos con esta segunda parte de nuestro podcast concerniente ya en esta parte de lo que significa la película The Arrival de 1996 o Han Llegado, protagonizada por Charlie Sheen en el año 1996. Bien, es una película que podría haber sido o podría haber pasado más por una película de las que en ese entonces pasaban a ser películas de acción, o podía haber sido catastrofista como las conocemos ahora, de las cuales hay un sinnúmero y hay una compilación impresionante, algunas un poco más cerca de la ficción que del realismo que otras, pero que en ese minuto yo podría decir que dentro de la ficción que significaba para la época, que más me da la impresión que la tomaron como una película de acción o de ficción, la verdad es que si tú la ves, digamos, al calor de los hechos que estamos viviendo ahora en el mundo, bien podría ser tomada como una película que vaticinó también o que predijo bastantes cosas, ¿ya? Entre ellas, por ejemplo, de todo lo que es la parte, digamos, conspirativa, digamos, en las altas esferas gubernamentales, ¿ya? Y lo que significa, todo lo que significa en el fondo ponerse de acuerdo. Yo les hablaba hace un rato, por ejemplo, de que efectivamente, solamente en el caso de Ucrania, podría haberse producido una guerra ya en el año 2004, ¿verdad? Cuando Yanukovych rehúsa, quizás probablemente dado vuelta por las amenazas de Putin, ¿cierto?, de ya iniciar una guerra, rehúsa firmar la entrada a la Unión Europea, ¿ya? Y probablemente, y nunca lo vamos a saber, aun cuando los ucranianos lo tildaron de vendepatria, de haber sido una persona vendida o de haber sido una persona que traicionó al pueblo, nunca vamos a saber si en realidad lo que él en ese minuto ya había evitado en su oportunidad fue una tercera guerra mundial, ¿ya? Porque probablemente ya en ese minuto el deseo expansionista o imperialista, por decirlo de alguna manera, o de iniciar una tercera guerra mundial de Vladimir Putin ya era una realidad en su momento, ¿ya? Y bueno, obviamente de alguna manera después sofocada esa parte ya con la llegada de Zelensky y aún teniendo, digamos, probablemente a Merkel digamos, en la primera cancillería, en la primera magistratura de Alemania, ya las cosas podían seguir un determinado camino o una hoja de ruta más bien pacífica, ¿no? Y teniendo también a Donald Trump, que era otro, digamos, bravucón, probablemente el escenario no estaba tan dado ni tan dispuesto como para que se produjera la falla de San Andrés de la que yo les hablaba antes, ¿no? Falla de San Andrés y no tormenta, falla de San Andrés perfecta y no tormenta perfecta, porque como yo les comentaba, por último, en un tornado las cosas siempre van a dar a cualquier lugar y las encuentres o no, sabes que fueron a dar a algún lugar, pero aquí no, aquí lo que tenga que terminarse simplemente se hunde bajo, digamos, el tenor de las amenazas que han sido vertidas por parte, digamos, del Kremlin. Bien, retomo obviamente para no seguirme extendiendo más en lo que significa el tema de la guerra y me voy directamente a lo que tiene que ver con el tema de la película. Bueno, esta película
efectivamente, no quiero hacer spoiler, digamos, de la película, pero muchas veces cuando uno describe, digamos, o recomienda una película, la verdad, es bien inevitable que uno tenga que hacer parte de, digamos, de sinopsis, ¿cierto? O de trailer de la misma, como para que la gente no se sienta quizá motivada a buscarla, a arrendarla, ¿cierto? O pagar por ella, o incluso darse, digamos, el trabajo de buscarla en internet y reproducirla a través de un Chromecasting, como yo les dije en un principio, que sería, digamos, la forma quizás más idónea de poder acceder a ella, porque además la transmisión es bastante buena, ¿no? Si hacen el Chromecasting desde el celular hacia el Smart TV, les va a resultar igual de buena la experiencia, ¿no? Esta es una película ya que a mí me encanta verla, si fuera por mí la vería quizás todos los meses, porque lo que tiene de ciencia, al menos a mí me interesa, y es bastante, digamos, didáctica y bastante pedagógica desde el punto de vista de, digamos, las personas que hacen astronomía o les gusta la astronomía divulgativa, o que hacen incluso fotometría, como es el caso de lo que yo hago o vengo haciendo de un tiempo a esta parte. ¿Ya? De poder entender un poco, obviamente, lo que es, o acercarse un poco a lo que es, digamos, la radioastronomía, ¿no? Hacer astronomía ya con señales de radio o construir una imagen o lograr una imagen a partir de datos, ya que no es algo que se entienda mucho, ¿no? Porque tenemos la noción de lo que significa M87, hace un par de años atrás, con la primera imagen no directa, o por eso digamos se hace la inflexión entre lo que es una fotografía como parte del patrimonio del espectro visible, en el caso de los astrógrafos o de los telescopios espaciales que hacen o que trabajan en la escala del espectro visible, como el caso del telescopio espacial Hubble, ¿cierto? Que obtiene imágenes directas, es decir, dentro del espectro visible, y otros que obviamente pasan, digamos, a una tecnología superior, como es el caso del recientemente lanzado James Webb, que va a trabajar completamente en el infrarrojo, independiente de que en la mitad, entre el periodo de uno y otro, se hayan lanzado telescopios, digamos, o satélites menores que trabajan dentro de lo que es el infrarrojo medio, ¿ya? Entonces, como por ejemplo el Chandra o algunos otros. Entonces, existe, digamos, un poco un vacío en tratar de entender cómo trabaja la radioastronomía. Tenemos el precedente más directo de lo que significa una imagen no directa, es decir, construida a partir de datos de una configuración de base ancha, que fue lo que se logró, digamos, a través de esta gran triangulación, ya que venimos hablando de triángulos hace rato, de esta gran triangulación que se hizo hace un par de años atrás, ¿cierto? Con el tema del telescopio del horizonte de eventos, EHT, ¿cierto? Event Horizon Telescope, donde 8 digamos, las 8 estaciones de radioastronomía, digamos, más grandes en el mundo, se configuraron, digamos, como para poder ver, digamos, o triangular dentro de la misma frecuencia, obviamente, una imagen del mismo objeto, que en este caso fue el horizonte de eventos del agujero negro de M87, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó en ese entonces? Que también está el documental en Netflix, por si lo quieren ver, se llama El límite del conocimiento, donde se explica todo el proceso de lo que significó la obtención de esa imagen para quienes todavía les calza un poquito en el aire, les queda un poco en el aire cómo se logra, digamos, la construcción de una imagen visible ante los ojos, pero a partir de datos, es decir, a partir de datos que no construyen una imagen directa, ¿ya? Entonces, esta película, ya Arrival, que vuelvo a insistir, no tiene nada que ver, para quienes se perdieron la explicación del bloque anterior, no tiene nada que ver con The Arrival, la película reciente de Amy Adams, donde ahí, digamos, el tema, bueno, también es de la misma naturaleza, pero en el fondo ya tiene otro cariz esa película y tiene una narración que es un flashback o un omnisciente, digamos, de lo que significa aportar conciencia, digamos, de investigación, no de conciencia la palabra, ¿no? Aportar conciencia de investigación, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo que significa la narración, la forma de narrar, ¿ya? Con tiempos que son distintos, y que ahí no se sabe muy bien qué ocurrió primero, qué ocurrió después, como si hubiera un viaje mental o un desfase mental de los tiempos, ¿no? The Arrival es una película completamente lineal,
es una película muy directa, es una película, vuelvo a insistir, que pasó más bien como una película de acción, ni siquiera de ciencia ficción, ¿ya? Esto también nos sirve para hacer el ejercicio de cómo, y ya que hablábamos del deterioro en general intelectual que ha sufrido la humanidad, que da lugar a que cada cierto tiempo, cada ciertas cantidad de décadas, surge una guerra precisamente a partir del deterioro moral de lo que significa la humanidad, para que nosotros tengamos también una escala muy puntual de cómo nos hemos deteriorado intelectualmente. Esa película, por ejemplo, en su momento, para los cánones de la época, de lo que significa analizar una película, no pasaba como una película de ciencia, no hubiera sido nunca desde el punto de vista de una película que tenía mucho que aportar probablemente ahora para nosotros desde el punto de vista de la ciencia. Pasaba más bien como una película de acción o incluso de ficción, porque podemos a lo mejor entrar en la parte más digamos concreta o más figurativa de lo que significa quizás analizar lo que son los efectos especiales, que probablemente no se condicen mucho con lo que existen ahora, era lo que había en su momento, y aún así hay mucha gente que sigue mirando esta película cada vez que puede, no solamente yo, y que dice que incluso los efectos de la época eran bastante, digamos, bastante decentes, ya para los cánones de lo que hoy se maneja desde el punto de vista digital. Ahora, metiéndonos derechamente a la película es muy buena porque la película parte con una observación, incluso yo diría, mucho más atingente, mucho más metódica, mucho más elaborada, mucho más preocupada, trabajada y cuidadosa de lo que incluso partió siendo No miren arriba, ¿ya? Donde, claro, sale un cúmulo de astrónomos a hablar, siempre, ahora es el ejercicio que siempre se hace, ¿no? Tomar como tema para la educación, obviamente en astronomía, de si efectivamente la gente recibió su porcentaje de aprendizaje con respecto a una película que se hace global, ¿cierto? Y si entendió algo, qué es lo que entendió o lo que no entendió, lo que es fake news o bien lo que no está administrado desde el punto de vista científico de manera correcta. Incluso esa película, ¿ya?, queda como muy por debajo, ¿ya?, de esta otra, que ya tiene bastantes lustros, ¿no?, porque fue estrenada en el año 96. Entonces, No miren arriba se queda bastante más abajo desde el aporte científico, ¿no?, que probablemente esa no es, digamos, su propósito, pero bueno, ya todos sabemos que No miren arriba es una película que pareciera no tener ningún propósito más que el de describir, digamos, el estado de las cosas, ¿ya? Vamos a ponerlo en esos términos como para no seguirnos extendiendo por ese lado, pero no tiene más propósito que aquello. Entonces, pero aún así, si tú quisieras rescatar lo científico, no tienes mucho que rescatar. En ese caso, tienes un ejercicio aquí bastante bueno de rescatar en el tiempo, incluso una película que a mí me pega con todo en este minuto, porque dadas las condiciones, digamos, y la contingencia que estamos viviendo en el mundo, y ya que hablábamos de deterioro moral, ¿ya?, para los cánones de la época, para los cánones intelectuales de lo que significaba una película de estas características, pasó muy desapercibida, ¿ya? Y sin embargo, es una película que te explica bastante bien lo que es la radioastronomía. Charlie Sheen, que es un actor que la gente, digamos, que las nuevas generaciones más bien conocieron por Two and a Half Men, que era una serie muy conocida de Sony, ya, y lo vieron o lo conocieron más bien en ese papel, digamos, de un actor más bien un poquito, digamos, más anecdótico, más comediante, con un pasado que quizás más hablaba de su persona que de su calidad actoral. Se desenvuelve, digamos, de manera bastante brillante en esta película, ¿no? Muy inteligente, donde él combina, digamos, la brillantez que él tiene como actor con el personaje, ¿no? Entonces, él trabaja en una estación, en la estación 5, digamos, de una torre de radioastronomía, y simplemente en una noche, y perdónenme que hacer, digamos, la descripción puntual como para dejarlos ustedes un poco, digamos, enrevesados con con la temática de la película e instarlos a que la vean porque es muy buena. Se queda observando, es de estos típicos, digamos, astrónomos, como lo que hizo de alguna manera también el personaje de Jodie Foster, ¿cierto?, en Contacto, que su área de investigación es la vida, digamos, extrasolar. No vamos a decir extraterrestre porque para los astrónomos, cuando lo presentan en términos investigativos, un proyecto de este tipo,
ya en la época en la década del 90 se dejó de hablar de presentar proyectos de búsqueda de vida extraterrestre porque sonaba desde el punto de vista de lo que significa el subsidio económico para un gobierno una muy mala idea. La misma Jodie Foster lo dice en la película Contacto. Entonces, ya, por ejemplo, en su momento, Charlie Sheen, encarnado por el personaje, digamos, de Saint Saminsky, ya en la película The Arrival, él habla de la búsqueda, que su área de investigación es la búsqueda de vida extrasolar. Ya, partamos por ahí. Entonces, ya ahí, por ejemplo, tenemos un manejo, digamos, diplomático de las cosas ya distinto. Entonces, trabajando en la estación 5, ya, de radioastronomía, y como todas las noches en su área de investigación, él, digamos, ausculta estrellas o la probabilidad de vida extrasolar, va a dar con una estrella de tipo F, ya ubicada a 14 años, si bien digo a 14 años luz, no tan lejos tampoco, no era una probabilidad de vida tan, digamos, tan sideral, por decirlo de alguna manera. Ya escucha una señal, más bien que algunos confunden con un ruido o lo quieren convencer de lo contrario, de que precisamente es un ruido, ¿ya? Con 12 segundos, en una frecuencia, durante 12 segundos escucha, digamos, una señal de ruido, una especie de ruido que él discrimina como algo distinto del ruido o de algo que podría tener que ver con alguna interferencia de tipo militar, ¿ya? Durante 12 segundos, una estrella de tipo F, ¿cierto? Que él identifica como la probabilidad de vida extrasolar, ¿ya? Lo ubica específicamente, y lo dice la película, en la frecuencia FM, mucho más abajo de la señal 107. De hecho, en algún momento su superior le dice, ¿y qué diablos hacías tan abajo del 107? Porque él captó la señal en los 107 MHz, ¿ya? Entonces, eso es prácticamente como le dice incluso su ayudante, que es otra nota muy, muy, digamos, muy buena, le dice, es como la probabilidad de vida de encontrar una aguja en un pajar, ¿ya? Porque con toda esa cantidad de ruido que tú tienes en la frecuencia de FM para trabajar en radioastronomía o captar algo, realmente tienes que ser un héroe. Pero bueno, en la ficción de la película él lo logra de manera espontánea. Entonces, de hecho, es tal, digamos, su constancia que precisamente él mantiene una relación bastante de ires y venires con su novia, donde él no llega prácticamente a las noches a dormir y ella lo llama precisamente esa noche para decirle si se iba a venir a acostar o no. Porque ya, digamos, la relación está como bien, ellos tienen una relación bastante libre, pero también, obviamente, lo que significa llevar el compromiso de una relación también es que ambas partes, digamos, también se cumplen en algún momento. Entonces, él llega todas las noches tarde y efectivamente esa noche él la deja hablando sola en el teléfono, precisamente cuando después de tantas otras noches o quizás de miles de noches, por fin encuentra una señal de radio que es la probabilidad de vida inteligente, ¿ya? Y bueno, después suceden una serie de hechos, como por ejemplo de que él efectivamente no se da cuenta de que hay algo más, de que efectivamente el trabajo que él, digamos que él ha venido desempeñando, o incluso el hallazgo que él acaba de hacer, se ve premiado no solamente con una negativa de no seguir, digamos, investigando más allá por parte de los superiores, de no hacer llegar a las entidades respectivas la naturaleza del hallazgo, sino que además, como pasa además en los mejores, bueno, no sé si decir los mejores o los peores, pero incluso en los máximos exponentes del tercermundismo, que cuando tú haces una buena pega, en lugar de que por último te felicite porque nadie está esperando un aumento, la verdad es que generalmente que es más propio de tercermundistas te despiden, ¿ya? Entonces, es el caso de lo que ocurre con él en la película, pero hay otros ingredientes asociados, ¿no? Donde él se va dando cuenta de que de manera, digamos, de rebote, él se entera de que por alguna razón están mintiendo a sus espaldas, ¿ya? Y que aun cuando él está dispuesto a marcharse del trabajo en el que está, ¿no? No logra insertarse en uno nuevo precisamente porque sus antiguos empleadores de la estación 5 están diciendo
de que él inventa señales para poder conservar los trabajos, que es algo bastante grave. Entonces ahí él se da cuenta, ¿ya?, de que aquí hay algo más. Y ese algo más es lo que él decide investigar a través de un ejercicio que a mí me parece que es fenomenal. Definitivamente fenomenal, y yo recuerdo haberlo hablado con un amigo español que trabaja en este tipo de cosas y yo le pregunté, perdón, un amigo italiano, se lo pregunté, yo le dije, efectivamente se puede, tú podrías eventualmente lograr una configuración de base, ¿ya? De base larga, no sé, con antenas o platos residenciales, digamos, de telefonía por cable, ¿ya?, para poder auscultar o perseguir una señal, digamos, en tiempo sideral. Porque él lo que más alegaba era de que cuando él presentó, digamos, a su superior, precisamente la probabilidad de vida extrasolar en una cinta, que después se ve en la película, obviamente es destruida, lo que siempre pasa en todos estos casos, ¿no? Y también lo que ocurrió con el Sunspot en el 2015 en Nuevo México, ¿no?, el observatorio solar, donde nunca se supo y quizás nunca vamos a saber qué fue lo que vieron, digamos, las personas que estaban trabajando con el telescopio, de que de repente se ve que baja un contingente de helicópteros SWAT, qué sé yo, ni siquiera, o sea, faltó que mandaran a buscar la Guardia Nacional de Estados Unidos, nomás para cerrar el telescopio. Y nunca se supo por qué. Y la excusa, una vez más, pasa por algo tan hediondo como simplemente buscar a un tipo que parece que estaba haciendo hackeo. No, la verdad es que no se entiende muy bien. No se entiende y ni se condice la proporción del despliegue con la naturaleza, digamos, del delito. Como siempre, una vez más, Estados Unidos en esa clase de cosas o en la manera bruta en que generalmente suele manejar diplomáticamente lo científico, por decirlo de alguna manera, falla. Y en ese sentido, específicamente, ya que estábamos hablando de la guerra, generalmente Reino Unido les puede dar clase, porque han servido generalmente, digamos, de nervio a esa parte, digamos, de intelectualidad que es lo que le falta al músculo militar de Estados Unidos. Entonces, le dicen específicamente a su compañero de pega, digamos, de trabajo, cuando él ya está fuera de la pega, y disculpen que siga haciendo spoiler, pero bueno, es como para, digamos, como para entretenerlos un poco, digamos, de la contingencia, y también como para instarlos a ver algo distinto en la televisión, ya que cada vez que hay una guerra cada cierto tiempo, también no sabemos en qué va a acabar esto, pero cada vez que hay una guerra, de más, los medios pareciera que se solazan con una teleserie que tiene, de la que tenemos que estar todos informados, pero que la verdad es que nos contamina un poco el cerebro, porque además el poco contenido bueno, a propósito que hablábamos digamos, de deterioro intelectual o deterioro moral, los pocos contenidos buenos que además hay en las plataformas pagas, digamos, de distracción que uno ve en la noche cuando llega a la pega o lo que sea, lo poco que hay además de contenido bélico. O si está inspirado en la Segunda Guerra, será en la primera, si no es en la segunda, o si no en Sarajevo, etcétera. Entonces, pero esto es más que nada también para distraerlos un poco del tema. Entonces, permítanme un poco hacerles, digamos, descripción de la película como para instarlos a que vean también algo diferente y se distraigan. Entonces, cuando él efectivamente, digamos, enseña esta cinta a sus superiores, y antes de que lo despidan, así que voy a retroceder un poco acá, le dicen efectivamente de que probablemente es una señal espía. En realidad eso se lo dicen ¿cómo se llama? A su compañero de pega, ¿no? Le dicen que se trataba de un satélite espía. Y él le responde, digamos, a su compañero, pero ¿cómo pueden hablar de un satélite espía? Los satélites se mueven de una determinada forma. Las estrellas no se mueven así. Nosotros rastreamos en tiempo sideral, ¿ya? Rastreamos a 14 años luz una señal que duró 12 segundos en 107 MHz, por lo tanto, eso no es un satélite espía. Además, encontramos dentro de esa frecuencia, que es la frecuencia modulada, ¿verdad?, una aguja en un pajar, algo que es impensado, ¿ya? Entonces tiene que ser una señal de vida extrasolar, un poco como las ráfagas de radio rápidas, en el fondo, ¿ya? Y
Eso es lo que a él le da pie, obviamente, para seguir investigando, y empieza todo este periplo de él a tocar puerta por puerta, digamos, cuando ya siente, digamos, un poco de inspiración, a tocar puerta por puerta y hacerse pasar, digamos, por técnico de, digamos, de su servidor de telefonía por cable para mejorar las condiciones del servicio. Ese es el discurso con el que él toca la puerta, y con una identificación diferente cada vez, para lograr alinear esta configuración de base larga, por decirlo de alguna manera, que le permita a él seguir con el trabajo y demostrar finalmente lo que él quiere demostrar, que efectivamente han llegado, ¿ya? De que la vida extrasolar no solamente es, digamos, que estamos tan atrasados, digamos, en siquiera pensar lo que ya están presentes en el planeta, ¿ya? De otra forma, no se entendería cómo hay, digamos, quizás en este minuto, y no lo sabemos, me estoy mandando, digamos, un raciocinio también de ciencia ficción, yo también, permítamelo, ¿no? No se entiende de que gente, digamos, o incluso líderes mundiales estén con el cerebro tan lavado, después de 70 años, 80 años, aunque los afanes imperialistas van a existir siempre, pero que aduzcan explicaciones o motivos que son tan, digamos, tan de ciencia ficción hoy en día. O sea, ¿qué les da el derecho hoy día de venir a plantar sus condiciones como si se creyeran los dueños de la galaxia? O sea, es como si estuvieran lavados de cerebro en el fondo. Y cuando tú tienes un ejército o un gran núcleo de personas así en una sociedad, ¿ya? Y sobre todo líderes mundiales, entonces tú te preguntas, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué pasó? ¿Hubo una invasión de otro tipo aquí que no se entiende? Entonces, un poco te plantean de forma bastante intelectual esa posibilidad de que cuando aún ellos están trabajando encerrados en un laboratorio, ¿verdad? Pensando en la posibilidad de rastrear vida extrasolar, es decir, que ya está plantada, y que no solamente está plantada, sino que las máximas magistraturas y las agencias de inteligencia lo saben y han decidido simplemente ocultarlo, ¿ya? Ocultarlo al grado, ¿verdad?, de que muchas veces incluso posibilidades de terraformación o la misma investigación que se está llevando a cabo, por ejemplo, para poder hacer crecer la vida en Marte o hacerla posible siquiera desde el punto de vista atmosférico, no tiene ninguna relación con el propósito, digamos, con el propósito primigenio, que es precisamente quizás trasladar humanos a ese planeta. No tiene nada que ver con eso. Es de facilitar precisamente las condiciones en la Tierra para una civilización distinta a la nuestra. Porque ellos son los que no cuentan con las condiciones físicas ni morfológicas como para habitar en nuestro planeta, ¿ya? Que necesitan subirlo de temperatura, porque no les sirve nuestra atmósfera. Entonces, hay un montón de buenas ideas que están cruzadas en esa película, ¿ya? Que explican muchas cosas de manera ficticia, pero que si tú a lo mejor les vas tomando el peso o la temperatura, están con una muy delgada línea roja entre la ficción y la realidad. Y bien sabemos, por experiencia histórica, de que la ficción muchas veces ha llegado a superar a la realidad. No digo que estoy diciendo que lo que estoy exponiendo como parte de la película sea una posibilidad o que sea cierto, pero creo que vale la pena hacer el ejercicio de pensar de que quizás no es que sea, digamos, específicamente esa la idea, o de que esté completamente en esa parte en lo cierto de la película, pero vayámonos preguntando si todas estas misiones que se llevan a cabo, por ejemplo, efectivamente tienen como propósito, ¿ya?, llevar vida terrestre o auscultar la posibilidad o facilitar la posibilidad de vida terrestre en un planeta, digamos, donde no tenemos nada que hacer, ¿ya? Porque la verdad es que si me preguntan a mí, en Marte nosotros no tenemos nada que hacer. No sé con qué presupuesto, no estoy diciendo que a lo mejor no vayamos a aprender en tecnología, probablemente sí, y en eso le doy completamente la razón, por ejemplo, al profesor Massa, cuando él dice, me fascina, probablemente sea una posibilidad de aquí a, no sé, a 100 años más, de que probablemente, o no lo sabemos, a más luchos de tiempo, ¿ya?, de que podamos establecer vida en Marte, de manera quizás más espontánea, ¿ya?, no con un hábitat hermético, que todavía sería un riesgo, pero obviamente
me fascina, dice el profesor Massa, la posibilidad de tecnología que en el transcurso de que ese proceso se pueda lograr. Estoy totalmente de acuerdo con aquello. Pero, vuelvo a insistir, a la larga puede que el propósito justifique los medios, pero a la larga probablemente no vamos a lograr vivir de manera espontánea en Marte, ¿ya? Entonces, si yo me quedo con esa parte del mensaje, con el final, ¿ya? Y me quedo también con parte de lo que deja deslizado esta película, me hace mucho sentido también. ¿Por qué no? ¿Cuál es el verdadero propósito de querer, digamos, establecer vida terrestre en Marte? ¿Cuál podría ser el otro propósito si no fuera ese? Que ya sabemos que es muy difícil y es una meta de muy larga data, de muy largo plazo, ¿ya? Entonces, son todas interrogantes que la película deja deslizadas, ¿no? ¿Ya? El aumento de temperatura, el tema de incluso de por qué se siguen colocando, incluso se siguen instalando termoeléctricas, ¿ya? Por ejemplo, cuando hoy en día sabemos y la ciencia ha avanzado a tal punto y a tal grado que está en condiciones de producir energía eólica, de producir energía hidrográfica, ¿verdad? De hacer geotermia incluso, ¿ya? Pero sigue insistiendo en el tema de las centrales termoeléctricas. También lo explica. También tiene una correspondencia, digamos, con todo lo que hemos venido hablando, ¿ya? ¿Cuál es el propósito de seguir insistiendo en algo que no tiene ningún sentido? Es como si retrocediéramos, como si tuviéramos que retroceder en el tiempo. ¿Para qué? ¿Para quiénes? Para nosotros no, porque nosotros hemos evolucionado con nuestro planeta, pero que pareciera ser que a otras personas no les sirve, ¿ya? O a otros seres, no tengo idea, no sé. Vuelvo a insistir, no estoy diciendo que esto sea así, porque sería un escenario muy de ciencia ficción, pero me cabe la posibilidad, ¿ya? De que si estos propósitos a larga data, si bien justifican los medios en lo que significa el avance de la tecnología, que la verdad que el avance en la tecnología no nos ha servido de mucho si estamos a las puertas de una tercera guerra mundial que ha demostrado simplemente que parece que en 80 años no aprendimos nada, ¿ya? Podemos avanzar en tecnología, pero si a largo plazo, vuelvo a insistir, el propósito no se cumple, es muy difícil poder sostener vida terrestre en Marte de manera espontánea, ¿ya? Yo al menos me preguntaría cuáles son los verdaderos propósitos entonces, ¿ya? Yo me lo preguntaría. A ver, por otro lado, esta película, ya, Arrival de 1996, de alguna manera, se me fue un poco la idea de lo que le estaba hablando. se me fue un poco la onda, donde me pierdo con el tema de asociarlo con el tema de la guerra. Pero me pasa de que está llena, digamos, de estos, ¿cómo se llama? De estas preguntas, digamos, de estas interpretaciones, de estas segundas lecturas, en el fondo. Es que logra conectarlas muy bien con algo que va a pasar o con algo que ya estamos viviendo ahora, ¿ya? Con algo que ya estamos viviendo ahora. Y esa es la inquietud que al menos a mí me provoca, ¿ya? Y lo que quería decirles, que ya me acabo de acordar, era lo siguiente, bueno, ahí ustedes tienen en portada, bueno, como este es un podcast que obviamente está saliendo en dos plataformas, que es Spreaker, donde obviamente ustedes están recibiendo solamente el audio, pero si revisan obviamente este mismo podcast que tiene réplica también en nuestro canal de YouTube, ahí van a ver que obviamente la imagen de portada interna del video en YouTube tiene además la imagen de una estrella, ¿ya? Y ya que estábamos hablando de Arrival y habíamos partido hablando del trabajo del personaje en la película de Saint Saminsky, con una estrella que estaba, digamos, a 14 años luz,
como la probabilidad de vida extrasolar, ya el telescopio espacial James Webb logró ese mismo fin de semana en que no se sabía si el presidente Zelensky iba a amanecer con vida del día viernes para el sábado, ya, o si Ucrania o la capital de Kiev iba a caer en menos de 48 horas, ya, como habían pensado los rusos, que a todo esto estoy viendo, digamos, después de la segunda ronda de conversación en esta primera semana que ya va decorrido la guerra, donde se ve a un Putin un poco, digamos, no derrotado, pero yo veo un poco desmoralizado desde el punto de vista de lo que significa el avance, digamos, de una guerra que él piensa que quizás le va a tomar más de lo que él había pensado. No se imaginaban, y ellos mismos lo dicen, con una resistencia popular tan fuerte a nivel global. El telescopio espacial James Webb, ese mismo jueves para el viernes en la noche, ya había logrado armar, o más bien compilar o apilar, como nosotros hablamos desde el punto de vista de la astrofotografía, una estrella llamada la HD 84406, ¿ya? A través del trabajo, digamos que ya se sabía que tenía que iniciar el James Webb como parte de la fase de calibrado, ¿ya? De lo que significaba esta primera fase de trabajo previa a los 5 meses iniciales de trabajo oficial con investigación en mano, y que significaba poder alinear al unísono los 18 espejos, digamos, que en este minuto estaban como, digamos, sopranos cantando cada una de ellas, digamos, de manera independiente, y había que lograr una ópera al unísono, como dijo por ahí Jane Rigby de la NASA. Y en ese periodo ya está, y ya lo logró, y logró apilar una imagen con respecto a una estrella, vuelvo a insistir, que está, digamos, en este caso, a casi 260 años luz de la Tierra. Es una estrella huérfana. Por favor, anoten lo que les estoy diciendo, porque cuando ya cierre este podcast y lo despida, les voy a decir de qué se trata. Es una estrella huérfana que no tiene planetas conocidos, ¿ya? Es una estrella vagabunda. Está a 260 años luz de nosotros. Solamente tiene 1,5 masas que el Sol. Es un poco más grande. Es de características muy parecidas a nuestro Sol, ¿ya? Es una subgigante. Y es una estrella que, aunque se percibe de ella una imagen a partir de datos, ya que hicimos el ejercicio anterior de hablar de cómo se construía una imagen no directa a partir de datos, y ya hablamos de la película recomendada, digamos, de Arrival, de cómo había sido el proceso del trabajo del personaje de Saint Saminsky. Es una imagen que finalmente se logra construir, aunque difraccionada aún, porque hay que terminar de pulir, digamos, el trabajo del James Webb para que empiece a trabajar ya, digamos, con las misiones oficiales, que van a ser de otras características. Los calibrados de telescopios siempre se hacen en función de estrellas. Logra apilar una imagen, y yo he hecho fotometría, y la verdad es que las estrellas no se ven así comúnmente. Las estrellas, cuando tú las logras apilar, ya sea con el programa que sea, Registag, lo que sea, te encuentras con una imagen que probablemente sea más parecida. Voy a poner un ejemplo que quizás no es el más idóneo, pero Antoine de Saint-Exupéry, en El Principito, él era muy buen dibujante, y ese es uno de los grandes triunfos del Principito, digamos, la parte, digamos, del dibujo. Las estrellas, fíjense bien cómo... Abran el libro del Principito si es que lo tienen en su casa y miren cómo son las estrellas. Bueno, las estrellas, cuando uno las apila, tienen una forma muy parecida a eso, a cómo las dibujaba Antoine de Saint-Exupéry. No exactamente, pero un poco así. Obviamente más redondas, qué sé yo, pero una vez que tú las logras colocar en valor desde el punto de vista de lo que significa, digamos, la profundidad de campo, para que ustedes lo entiendan en la casa, digamos, en fotografía, podrían ser más parecido a algo que tiene 5 puntas, ¿no? Pero en este caso no. En este caso lo que se obtuvo fue una estrella que pareciera ser que justificara, en medio de lo que estamos viviendo, pareciera ser que justificara el hecho
de que este telescopio fue lanzado un día 25 de diciembre y que no tenemos ninguna referencia como para decir que quizás sea tan distinta a la misma estrella que se vio hace 2022 años, un 25 de diciembre. Ustedes saben de lo que les estoy hablando. Ese trabajo lo logró el James Webb justo ese día en que prácticamente se había declarado la guerra a Ucrania. Acá no tenemos ningún afán, digamos, de ser sensibleros o de ser, digamos, no sé, vaticinadores de nada. Pero yo al menos me haría la pregunta. No sé. Yo al menos desde el punto de vista, desde una tribuna como bien, digamos, objetiva, yo al menos me haría la pregunta. Bien, los dejo hasta acá. Esta vez sí vamos a despedir este podcast con un poco quizás más de esperanza, porque creo que cuando logramos una imagen como lo que ha logrado el James Webb, es una buena señal también, ¿ya? Entonces, yo quiero quedarme con esa imagen mental y dejárselas a ustedes también, de que por algo las cosas, de que por algo se logran estas imágenes también, ¿no? Así que los quiero dejar con esa imagen mental, gráfica y mental. Y también esta vez despedir sí con parte de lo que era la banda sonora de fondo de The Arrival de 1996. Nos vemos en un próximo podcast. Snatch it back and hold it. Snatch it back and hold it. Hey, hey, hey. Snatch it back and hold it. Hey, 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 hey.